se difunde una supuesta profecía de San Francisco de Asís acerca de un papa no elegido canónicamente, en un libro cuyo facsímil se puede consultar en Internet, datado en 1880 y con nihil obstat episcopal. Naturalmente eso es aplicado en paralelo a la situación actual con el pontífice Francisco. Pero los datos disponibles son que el libro en cuestión, tiene sus antecedentes en otro volumen cierto del siglo XVI en latín, que recoge supuestas obras y opúsculos basados en San Francisco. Dada la autoridad moral de San Francisco, fueron muy numerosos los escritos que se le atribuyeron, bien de su pluma o como referencias de testigos de su vida. Pero había textos de muy distintas fuentes, que pueden calificarse como apócrifos, aunque algunos tuvieran como fin elevar la estatura de Francisco, por ejemplo, por el método de la profecía del día después, es decir, atribuirle profecías de hechos no futuros en verdad, sino conocibles por el santo en vida. Pero hubo un tipo de textos originados en fuentes de los llamados espirituales franciscanos, Fraticelli, con motivo de la renuncia del Papa Celestino V, que los tenía en su favor, lanzaron una dura lucha contra el nuevo pontífice Bonifacio VIII, quien efectivamente persiguió a Celestino. Hoy santo, muriendo este a causa del maltrato producido. Bonifacio había apresado a Celestino, hombre muy espiritual y santo, pero fácilmente influenciable en su simplicidad, para que no volviese a reclamar el papado. Fue ante los restos del Papa Celestino donde oró el Papa Benedicto XVI en visita de 2009, y cuyo ejemplo y argumentos de renuncia le sirvieron de base. La historia de los Fraticelli es conocida, como fueron perseguidos también, aunque no solo por su oposición y unión con los enemigos del nuevo Papa sino por su exceso espiritualista que anticiparía el protestantismo, al rechazar toda mediación material en los sacramentos. Si Celestino hubiera seguido en su lugar esto no se hubiera producido, o quizás sí, aunque un poco más tarde, lo mismo que ocurre con el propio Benedicto sobre los hechos posteriores a su renuncia, los cuales abocan a un cisma explícito, que lleva latente mucho, demasiado tiempo. Solo el estar de estos dos papas, sin hacer nada más, hubiera impedido lo posterior, de alguna manera eran un detente o catejón, sin ellos comprenderlo, al ver solo su propia miseria humana. Pero hay diferencias entre otras renuncias y la de Benedicto. Celestino no veía amenaza interior para la Iglesia ni sufrió coacción alguna, pero él y la Iglesia tuvieron que pagar un precio muy alto por su renuncia. Otro papa renunciante posterior, Gregorio XII. Lo hizo precisamente para poner fin al cisma de Occidente, para devolver a la Iglesia a su unidad. En cualquier caso la historia está hecha y solo queda la providencia que sabe los rumbos a que dan pie los renglones torcidos, que siempre pueden ser conducidos a bien para los que aman a Dios y a purificación de su Iglesia. Nada deja de ser providencial, ni siquiera lo más estrechamente planeado en contra del plan de Dios, algo claro para nosotros, que sabemos que la cruz de Cristo se convirtió en nuestra salvación. Volviendo a los Fraticelli, ellos no estaban solos sino integrados con los enemigos, la poderosa familia calaana con sus cardenales, y luego el rey de Francia, que daría caza al Papa, muriendo este a su vez un mes después de ser apresado, repitiéndose en su carne la historia de Celestino. Es muy posible, que el cisma de Occidente tenga su origen en todos estos hechos, como castigo al papado, pues el rey de Francia tomó gran ascendiente y obligaría al traslado de la sede papal a Aviñón. Así que había gente muy poderosa capaz de elaborar textos legitimadores contra el Papa, por la implicación de Bonifacio en la renuncia y muerte de Celestino, un argumento ya en sí el más fuerte que cabe. El texto de la llamada profecía de San Francisco, de todos modos, es de alta consideración espiritual y válido en esos términos,
pero en cuanto a verdad de base histórica no la hay. Se trata de un texto de un autor de gran cualificación intelectual que el santo, muerto en 1226 y sin formación escolástica, nunca hubiera podido escribir en esos términos. Tiene todos los visos de ser una postelaboración realizada cerca de 100 años después, en el marco de las persecuciones y rebeldías de los Fraticelli. La profecía está escrita en una época de tribulación para aquellos franciscanos de vida rigurosa, que se encuentran perseguidos por su desobediencia a las disposiciones papales. Algunos de ellos pasan a la clandestinidad hasta que pase la tormenta, convencidos de que son parte de un cumplimiento escatológico. La Iglesia, al menos para ellos, está llena de confusión, y sus aparentes líderes tienen los cargos, pero ellos son los hombres verdaderamente espirituales predichos proféticamente por el gran místico y abad, Joaquín de Fiore. Señalan a más de un papa como pseudopapa y, todo esto, muchos años antes del gran cisma occidental. A la luz de los tiempos y las circunstancias, algunos de estos frailes buscan reconstruir historias sobre su fundador que aporten sentido en sus luchas actuales. Ahora bien, esta pseudoprofecía no deja de contener grandes verdades porque son patrones para toda la historia de la Iglesia: la persecución, la vida catacumbal, el triunfo momentáneo de los perseguidores que tienen la máxima autoridad político-religiosa, es la misma vida de los santos. De aquí a que actualmente muchos puedan aplicar la pseudoprofecía como verdadera, no hay más que un paso, porque el patrón de fondo se repite. Incluso el papado actual intervino y lo sigue haciendo contra modernos fratricelli, como son los franciscanos de la Inmaculada y otras órdenes modernas de vida exigente, y en general en las décadas post-Vaticano II. Ha habido expulsiones promodernistas o antiespiritualistas en muchos puntos de la geografía eclesial. La batalla contra los modernos espiritualistas, de tantos años de recorrido, no deja de tener su efecto positivo providencial, en un sentido martirial, de un lado, purificando a los buenos elementos y de otro lado, abortando fundaciones en las que afloran aspectos sectarios. Pero, en conjunto, quienes usan documentos dudosos para avalar posiciones, aunque sean justas, en realidad hacen un flaco favor a esas posiciones y las desacreditan. Algo parecido a lo ocurrido recientemente en relación con apócrifos del tercer secreto de Fátima.